Buenos días nuevamente. Voy a compartir con ustedes en esta conferencia algunas ideas que podrían iluminar, orientar y soportar una propuesta de alfabetización digital que rescate el valor y el sentido de la lectura como experiencia de conocimiento y desarrollo personal. Voy a hablarles en esta conferencia de la lectura y del libro. ¿Sí? Obviamente es una propuesta que tiene cierto sabor utópico, pues se trata de una visión ideal, crítica y alternativa del concepto de alfabetización digital que circula en muchos espacios académicos. Esta propuesta se inspira y soporta en tres fuentes. Primero, algunas ideas que expresa Neil Gershenfeld en su libro Cuando las cosas empiezan a pensar, es un libro que no sé si han traducido en inglés, es When Things Start to Think, publicado en 1999. Segundo, los trabajos de dos autores de gran reputación académica y que a mí me han despertado un enorme interés, Nicholas Carr y Marianne Wolf. Tercero, los testimonios de varios escritores que para mí nos enseñan qué es leer, qué es la lectura, y que podrían ser muchos otros. Yo he hecho una lección un poco subjetiva, personal, pero voy a hablarles de qué es la lectura para un gigante como Marcel Proust, para Jorge Luis Borges, para Henry Miller, para Alberto Manguel, puede no ser muy conocido, pero es el autor de La historia, una historia de la lectura, un libro absolutamente fascinante para quienes trabajamos en este tema. Algunas ideas de Humberto Eco. Vamos entonces a compartir de estos autores el sentido de lo que es la lectura como experiencia intelectual y vital. A mí me llamó poderosamente la atención el caso de Gershenfeld, ¿sí? Este es un hombre que trabaja, por supuesto, en uno de los laboratorios más sofisticados que uno pueda imaginarse en MIT. Es un laboratorio donde él quiere acercar los bits y los átomos, ¿sí? Y lo que me sorprende de este investigador, de este científico, es la admiración que él siente por el pasado y por el libro. Es inquietante, ¿no es cierto?, cómo estos hombres que están inventando el futuro pueden sentir, particularmente Gershenfeld, ese interés por el pasado. Yo quiero que nos deleitemos con algunas de las ideas de Gershenfeld. ¿Sí? Gershenfeld nos dice, la marcha del progreso técnico amenaza con convertir el placer sencillo de leer un libro bien encuadernado o de la escritura manuscrita en un acto antitécnico, en algo obsoleto. Pero la realidad es que el libro y el lápiz han hecho muy bien el trabajo para el que fueron creados, mejor que sus descendientes digitales. Elegir entre los libros y las computadoras, ¿sí?, es algo tan carente de sentido como elegir entre la respiración y la alimentación. Los libros hacen un magnífico trabajo de transmitir información estática. Los ordenadores permiten que la información cambie. Dice Gershenfeld, no puedo imaginarme una misión más emocionante que la de fusionar lo mejor del mundo en el que hemos nacido con lo mejor de los mundos que estamos creando. Mucho más interesante que declarar la revolución, una revolución, es preguntarse cómo capturar la esencia de lo que en el presente funciona bien, para mejorar así el futuro. Intenta mostrar, oigan esto, cómo derribar la barrera que separa los bits del mundo digital y los átomos de nuestro mundo físico, para recoger así los mejores
atributos de ambos mundos. Lucha por acercar, en vez de separar, los mundos físico y digital. Pocos entornos, dice Gershenfeld, soportan la cercanía de los bits y los átomos. Vivimos en un mundo cada vez más invadido por tecnologías de la información, en el cual se exige a las personas que respondan a las necesidades de las máquinas, no al contrario. Quiero ayudar a crear un futuro en el que las máquinas puedan satisfacer las necesidades de las personas, no al revés. Muy pocas tecnologías maduras se vuelven obsoletas. Contrario a las predicciones, la radio no acabó con los periódicos. Igualmente la televisión no ha eliminado la radio. Los CDs y los DVDs le han hecho poca mella a la industria editorial debido a las muchas virtudes de un libro impreso. La división fundamental en la industria entre el software y el hardware, dice Gershenfeld, representa la organización de la informática desde el punto de vista del diseñador del sistema, no del usuario. En tecnologías maduras exitosas no es posible aislar la forma y la función. Por ejemplo, el diseño lógico y mecánico de un bolígrafo o de un piano unen su mecanismo con su interfaz de usuario tan de cerca que es posible utilizarlos sin pensar en ellos como tecnología o incluso sin pensar en ellos en absoluto. En vez de buscar la ubicuidad de los computadores, deberíamos tratar de hacerlos más discretos. He encontrado pues, en este autor, que me parece absolutamente revelador, profundo, visionario, soporte e inspiración para pensar que es posible, ¿no es cierto?, aún en la alfabetización digital, encontrarle un lugar al libro, ¿no es cierto?, sí, el que ha tenido como vehículo, como soporte en la construcción de la cultura, de la civilización y de la ciencia. Como les decía, otro autor del que voy a hablarles un poco es Nicholas Carr. Es un prestigioso analista y crítico de Internet y el mundo digital. En su libro Superficiales, ¿qué está haciendo Internet con nuestra mente?, Nicholas Carr describe una serie de estudios que desde hace una década se vienen realizando en el mundo por investigadores muy destacados y, como van a ver, en universidades, en centros y en institutos de gran reconocimiento en el mundo, estudios sobre los efectos que tiene el uso de Internet en el funcionamiento del cerebro. La conclusión que deriva Nicholas Carr de todos estos estudios resulta alarmante, yo diría que espeluznante, para la formación humana, para la educación y para la cultura. Dice Nicholas Carr, cuando nos conectamos a la red, entramos en un entorno que fomenta una lectura somera, un pensamiento apresurado y distraído, un pensamiento superficial. Dice además, lo que estamos experimentando, en un sentido metafórico, es lo expuesto a la trayectoria que seguimos a principios de la civilización. Estamos evolucionando de ser cultivadores de conocimiento personal a cazadores recolectores de un bosque de datos electrónicos. Uno puede no compartir, por supuesto, estas conclusiones de Carr, pero me parece que no podemos ignorarlas, ¿no es cierto? Y para que ustedes tengan una clara idea sobre la fundamentación que tienen estas conclusiones de Nicholas Carr, voy a reseñar muy brevemente algunos de los estudios de los que deriva Carr estas conclusiones. Patricia Greenfield es una psicóloga muy reconocida de la Universidad de California en Los Ángeles. Revisó más de 50 estudios sobre el impacto que tienen los medios de comunicación en la inteligencia y la capacidad de aprender. Señala en sus conclusiones que el uso frecuente de Internet y otras tecnologías que requieren pantallas han auspiciado un desarrollo sofisticado y generalizado de habilidades visoespaciales que nos permiten una mejor manipulación de objetos mentales. No obstante, explica Greenfield, esta fortaleza visoespacial va acompañada de un deterioro para la capacidad de adquirir conocimiento conscientes, para el análisis inductivo,
para el pensamiento crítico, para la imaginación y la reflexión. Greenfield es categórica en sus hallazgos. Todo medio desarrolla ciertas habilidades cognitivas en detrimento de otras. En el 2009, investigadores de la Universidad de Stanford, dirigidos por Clifford Nash, aplicaron una serie de pruebas cognitivas a 2 grupos de personas, uno integrado por usuarios habituales de multitareas y el otro por usuarios esporádicos de multitareas. Los resultados muestran que los usuarios habituales de multitarea se dejan distraer mucho más fácilmente por estímulos irrelevantes del entorno. Tienen un control mucho menor del contenido de su memoria de trabajo y, en general, pueden concentrarse mucho menos en una tarea concreta. De acuerdo con Clifford Nash, los usuarios multitarea intensiva son pasto de la irrelevancia. Cualquier cosa los distrae. Según Michael Merzenich, un destacadísimo investigador de las bases neurológicas del aprendizaje y la memoria, actualmente profesor en la Universidad de California en San Francisco, dice Merzenich, el cerebro humano se modifica a una escala sustancial física y funcionalmente cada vez que aprendemos una nueva habilidad o desarrollamos una nueva capacidad. Sobre este tema agrega, cuando la cultura opera cambios en el modo en que ocupamos nuestro cerebro, el resultado es un cerebro diferente. Afirma que nuestra mente fortalece aquellos procesos específicos que se ejercitan con más intensidad. Aceptando que hoy en día no es fácil imaginar la vida sin Internet y las herramientas que ofrece este entorno, por ejemplo Google, Merzenich subraya que su uso continuado entraña consecuencias neurológicas. A su juicio, la exposición a la red ha remodelado nuestros cerebros de forma masiva. Sostiene asimismo que cuando realizamos simultáneamente varias tareas en línea, entrenamos nuestros cerebros para que presten atención a tonterías, lo cual puede tener consecuencias funestas para nuestra vida intelectual. Las investigaciones de Gary Small, un profesor de psiquiatría también en UCLA, en la Universidad de California en Los Ángeles, se ha dedicado a estudiar los efectos psicológicos y neurológicos del uso de los medios digitales, ofreciendo evidencias que soportan las aseveraciones de Merzenich sobre los daños cerebrales que produce el uso de la red. Afirma que la actual explosión de la tecnología digital no está cambiando solo la forma en que vivimos y nos comunicamos, sino que también está alterando rápidamente nuestros cerebros. El uso diario de dispositivos y herramientas informáticas estimula la alteración de las células cerebrales y la liberación de neurotransmisores, fortaleciendo gradualmente nuevas vías neuronales al tiempo que debilita las viejas. Cuando la gente hace búsquedas en la red, muestra un patrón de actividad cerebral muy distinto al que aparece cuando leen un libro. Los trabajos de John Sweller, un profesor de la Universidad de New South Wales en Sydney, Australia, también nos revelan de qué manera la red y otros medios están influyendo en el estilo y profundidad de nuestro pensamiento. Es muy interesante el caso de Sweller porque nos explica en términos del funcionamiento de la memoria cómo ocurre esto. Dice, el desarrollo de la inteligencia está asociado a la manera como la memoria de corta duración, la memoria de trabajo, transfiere información a la memoria a largo plazo, construyendo esquemas conceptuales durante el proceso. Como los medios regulan la velocidad e intensidad del flujo de información, influyen de manera significativa en este proceso. En el caso del libro, el grifo de la información mana con un goteo constante y con la velocidad lectora podemos regular el flujo. Transferimos una corriente de datos continua y coherente de una sola fuente, elaborando las asociaciones que se requieren para construir conceptos. En el caso de la red, como disponemos de numerosos grifos, todos manando chorros de información, solo logramos captar y transferir a la memoria de largo plazo una pequeña porción de datos, un cóctel de gotas de diferentes grifos. Cuando la cantidad de datos que fluyen a la memoria de trabajo, la carga cognitiva, supera su capacidad de almacenamiento, la información no se retiene ni se conecta con la información
ya almacenada en la memoria de largo plazo. Los datos nuevos no se traducen a esquemas, la capacidad de aprender disminuye y la comprensión es superficial. Las sobrecargas de nuestra memoria de trabajo son determinantes de la dificultad para entender una materia o un concepto, explica Sweller. Navegar por la red es un ejercicio intenso de multitarea mental. Cada vez que nuestra atención se desvía, el cerebro debe reorientarse. Maggie Jackson, que escribió un libro que ha tenido muy buena acogida, que es Distraído, la erosión de la atención y la llegada de una era oscura, se llama el libro traducido, explica que el cerebro se toma un tiempo para cambiar de objetivo, recordar las reglas necesarias para la nueva tarea y bloquear la interferencia cognitiva de la actividad aún vívida que le ocupaba. Esta exitosa periodista y escritora nos advierte que en este mundo invadido por tecnologías estamos pasando por alto asuntos esenciales como el hogar, la atención, la reflexión. Sugiere contrarrestar la inquietud, la velocidad, la complejidad y el tecnocentrismo de nuestra época con la calma, la reverencia, la lucidez y el sentido de lo humano. Se pregunta, ¿qué tipo de seres humanos queremos ser hoy y en el futuro? ¿Sí? Jakob Nielsen, el conocido gurú del diseño y la usabilidad de páginas web, encontró en un estudio sobre los movimientos oculares de los usuarios de la red que casi ninguno de los 232 participantes leía el texto en pantalla como se lee en las páginas de un libro impreso, es decir, línea por línea. La mayoría de ellos hojeaba rápidamente la pantalla, la escaneaba siguiendo un patrón similar a la letra F. En sus conclusiones, Nielsen señala, F de fast. Así es como los usuarios leen sus preciosos contenidos. En pocos segundos sus ojos se desplazan a velocidades asombrosas por el texto de su página web, según un patrón muy diferente del que ustedes aprendieron en el colegio. De acuerdo con los análisis de Nielsen, ni el más competente de los lectores es capaz de leer más de 18 palabras con 4 segundos. En otro estudio, Nielsen analizó una base de datos con información recogida por investigadores alemanes sobre el comportamiento de 25 usuarios de la red, a quienes les monitorearon sus computadores durante un promedio de 100 horas por persona, mientras consultaban alrededor de 50.000 páginas web. De acuerdo con los resultados, las páginas web no se examinaban durante más de 10 segundos. Menos de una de cada 10 páginas permanecía abierta durante más de 2 minutos, sin que ello significara que el usuario estuviera leyendo todo ese tiempo, pero muy bien podía tener abiertas simultáneamente otras muchas páginas. Estos hallazgos reafirmaban algo que Nielsen había escrito al concluir uno de sus primeros estudios sobre la lectura en pantalla. ¿Cómo leen los usuarios en la red? Su respuesta fue contundente, no leen. De acuerdo con los análisis de Nicholas Carr, las funciones mentales que están ganando la batalla neuronal por la supervivencia de las más ocupadas son las que nos permiten localizar, clasificar y evaluar rápidamente fragmentos de información y mantenernos mentalmente orientados mientras nos bombardean con estímulos. Las funciones mentales perdedoras son aquellas que fomentan el pensamiento tranquilo, lineal, las que utilizamos para recorrer una narración extensa o un argumento elaborado, aquellas a las que recurrimos cuando reflexionamos sobre nuestras experiencias o contemplamos un fenómeno externo o interno. La red, dice Nicholas Carr, está socavando la capacidad de conocer por nosotros mismos en profundidad una materia, de construir con nuestra propia mente el rico y peculiar conjunto de conexiones que configuran una inteligencia singular. Como les decía, la otra autora que me parece puede ser muy inspiradora de una propuesta que nos permita rescatar el valor de la lectura aún en un entorno digital es Marianne Wolf. Esta profesora de Tufts University escribió un libro extraordinario, se llama ¿Cómo aprendemos a leer? En ese libro esta señora
nos explica, además con una rigurosidad científica, pues, es decir, cómo el cerebro aprende a leer, ¿cierto? Pero además es una persona que es una autoridad en la dislexia, ¿no es cierto? Pero en ese libro hay unas cosas absolutamente hermosas que yo quiero compartir con ustedes hoy y que apalancan pues la idea, el mensaje que yo quiero dejarles hoy, la necesidad de rescatar la experiencia lectora, la buena experiencia lectora, aún en estos entornos digitales. Hay una primera idea que a mí me conmovió mucho, cuenta Marianne Wolf, dice, se cuenta que Maquiavelo, sí, el famoso filósofo, político y escritor del Renacimiento, a veces se preparaba para leer disfrazándose con ropas del periodo del escritor que estaba leyendo y que servía la mesa para ambos. Miren qué hermoso eso. Era una muestra de respeto por el talento del autor. ¿Ve? Y por algo que, como vamos a ver, Proust nos dice, era una manera tácita de tener la sensación del encuentro. Vamos a ver cómo Proust nos habla, ¿no es cierto? Que leer es encontrarse con otra gente, ¿ve? Con otros. Dice Marianne Wolf, dice, mientras leemos, podemos abandonar nuestra propia conciencia y trasladarnos a la conciencia de otra persona, de otra época, de otra cultura. Eso es leer. Transmigrar es acceder durante un breve periodo de tiempo a un punto de vista completamente diferente en la conciencia de otra persona, gracias a la lectura. Cuando transmigramos, cuando leemos, a los pensamientos de un caballero, a los sentimientos de un esclavo, al comportamiento de una heroína, o a la forma que tiene un malhechor de arrepentirse o renegar de sus fechorías, nunca regresamos a nosotros mismos completamente iguales. A veces volvemos inspirados, a veces apenados, pero siempre enriquecidos. La lectura es un acto enriquecido tanto por los impredecibles rodeos de las deducciones y pensamientos de un lector, como por el mensaje que llega directamente al ojo desde el texto. Miren las preguntas que se hace esta profesora, dice, ¿empezará a cambiar y a atrofiarse potencialmente el componente constructivo que anida en la esencia de la lectura mientras nos movemos hacia un texto presentado en pantalla en el que aparecen de inmediato cantidades ingentes de información? Se pregunta además, ¿podemos preservar la dimensión constructiva de la lectura para nuestros hijos sin renunciar a sus crecientes aptitudes para realizar múltiples tareas y para asimilar grandes cantidades de información en permanente expansión? Deberíamos empezar a proporcionar una formación explícita para leer las diversas modalidades de presentación de textos a fin de garantizar que nuestros hijos aprendan múltiples maneras de procesar información. Perdernos con preguntas es lo que hacemos a menudo cuando leemos. Esta dimensión asociativa forma parte del aspecto generativo que anida en la esencia de la lectura. La lectura permite que vayamos más allá de la información proporcionada para crear infinidad de hermosos y maravillosos pensamientos. No debemos perder esta cualidad esencial en este momento de transición histórica a nuevas maneras de adquirir, procesar y comprender información. Se pregunta también Marianne Wolf, ¿la información sin orientación creará una falsa ilusión de conocimiento y, por consiguiente, restringirá los procesos de pensamiento más cruciales, lentos y difíciles que conducen al verdadero conocimiento? El acceso inmediato a la información obtenida con un motor de búsqueda y la cantidad ingente de datos a nuestro alcance atrofiarán los procesos más lentos y deliberativos con los que ahondamos en nuestra comprensión de los conceptos complejos. Como ven, es una cantera inagotable de ideas de gran profundidad y belleza sobre lo que es leer, sobre la experiencia de la lectura. Y reitero, el sentido de lo que estoy diciendo es que aún en estos entornos digitales busquemos la manera de rescatar esa experiencia de la lectura,
¿sí? Esa experiencia formativa y vital de que nos hablan. Voy a pasar ahora a una parte muy hermosa que les anunciaba, y es, he elegido algunos autores, ¿no es cierto?, que nos ofrecen un concepto muy rico de lo que es leer, ¿sí? Eso no lo podemos perder de vista, ¿no es cierto? Vamos a empezar con Marcel Proust. Marcel Proust es un textico breve, incomparablemente profundo y hermoso, que se llama Sobre la lectura, ¿sí? Proust consideraba la lectura como una especie de santuario intelectual que daba a los seres humanos acceso a miles de realidades diferentes, que de otra manera jamás hubiesen podido conocer ni comprender. Cada una de estas realidades era capaz de transformar la vida intelectual de los lectores sin exigirles siquiera que abandonaran la comodidad de un sillón. Proust nos habla de la capacidad que tiene la lectura para inducirnos a pensar. Ese es un punto, ¿sí? La lectura es una herramienta para desarrollar la capacidad de pensar, ¿sí? Dice: damos por sentado que nuestra sabiduría empieza donde acaba la del autor, y nos gustaría que nos diera respuestas cuando todo lo que puede hacer es ofrecernos deseos. Miren esto: no podemos obtener la verdad de nadie, debemos crearla nosotros mismos. Esta interpretación que hace Proust de la naturaleza generativa de la lectura contiene una paradoja. El objetivo de la lectura es trascender las ideas del autor hasta llegar a unos pensamientos crecientemente autónomos, transformadores y, en última instancia, independientes del texto escrito. Desde los primeros y titubeantes intentos del niño por descifrar las letras, la experiencia de la lectura no es tanto un fin en sí mismo como nuestro mejor vehículo hacia una mente transformada. Proust nos dice que la lectura es precisamente una conversación con hombres mucho más sabios y más interesantes que todos aquellos que podemos tener ocasión de conocer en nuestro entorno. Nos hubiera gustado tanto que el libro continuara, y en el caso de que esto fuera imposible, saber alguna cosa más de todos aquellos personajes, conocer algo más de sus vidas, emplear la nuestra en cosas que no fuesen tan ajenas al amor que nos habían inspirado, dice. Bueno, ya me están haciendo allí señas, ¿no? ¿Qué? Ok. Bueno, dice Proust, dice tantas cosas hermosas y sabias sobre la lectura que podríamos quedarnos aquí toda la mañana, pero dice, por ejemplo, dice, y la lectura es una amistad, pero al menos es una amistad sincera. En la lectura, la amistad a menudo nos devuelve su primitiva pureza. Para terminar con Proust, dice, cuando uno lee, a uno le gusta siempre salirse de sí mismo, viajar. Vamos a pasar ahora a ese otro coloso que es Borges. Yo sé que, pues, seguramente muchos de ustedes han sido lectores de Borges, pero Borges, con esa erudición extraordinaria, yo creo que encarna el ejemplo del mejor lector, ¿sí? Yo pienso que Borges fue una vida dedicada a la lectura, ¿sí? Cuando uno lee las biografías, ve que pues, su trabajo en la biblioteca en Buenos Aires, su trabajo de escritor, pero además cuando esa erudición extraordinaria, incomparable, es un testimonio de que Borges fue eso, ¿cierto? Un lector apasionado, dedicado, inteligente, crítico, ¿sí? Lo que voy a decirles, él dictó una serie de conferencias en la Universidad de Belgrano en 1979, una de ellas la llamó El Libro, ¿sí? Vamos a mirar algunas, qué piensa Borges del libro, ¿sí? De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es sin duda el libro.
Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio son extensiones de la vista. El teléfono es extensión de la voz. Luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. Miren esto, dice, en todo Oriente existe aún el concepto de que un libro no debe revelar las cosas. Un libro debe simplemente ayudarnos a descubrirlas. ¿Sí? Los musulmanes piensan que el Corán es anterior a la creación, anterior a la lengua árabe. Es uno de los atributos de Dios, no una obra de Dios. Es como su misericordia o su justicia. En el Corán se habla en forma asaz misteriosa de la madre del libro. La madre del libro es un ejemplar del Corán escrito en el cielo. Ah, qué hermoso eso. Sí. La madre del libro es un ejemplar del Corán escrito en el cielo. Yo he tratado más de releer que de leer. Creo que releer es más importante que leer, salvo que para releer se necesita haber leído. ¿Sí? Esto es conmovedor, absolutamente. Dice, yo sigo jugando a no ser ciego, yo sigo comprando libros, yo sigo llenando mi casa de libros. Los otros días me regalaron una edición del año 1966 de la enciclopedia de Brockhaus. Yo sentí la presencia de ese libro en mi casa, la sentí como una suerte de felicidad. Pienso que el libro es una de las posibilidades de felicidad que tenemos los hombres. Voy a pasar a Umberto Eco también, ¿sí? Es un texto que se llama De Biblioteca. ¿Sí? Dice Umberto Eco, dice que tenemos 3 tipos de memoria, ¿sí? La primera, dice, es la memoria orgánica, es la de carne y sangre del cerebro, dice. La segunda es la memoria mineral, ¿sí? Que la humanidad conoció, digamos, en las tabletas de arcilla y los obeliscos muy usados en Egipto. Dice, sin embargo, otro tipo de memoria mineral es la memoria electrónica de las computadoras de hoy, que está hecha de silicio. Dice, y hay un tercer tipo de memoria, la memoria vegetal, representada en los primeros papiros y después en el libro, que se hacen con papel. Dice Umberto Eco, dice, los libros seguirán siendo imprescindibles, no solamente para la literatura, sino para cualquier circunstancia en la que se necesite leer cuidadosamente, no solo para recibir información, sino también para especular sobre ella. Los libros siguen siendo los mejores compañeros de naufragio. Los libros son esa clase de instrumentos que, una vez inventados, no pudieron ser mejorados, simplemente porque son buenos, como el martillo, el cuchillo, la cuchara o la tijera. La maquinaria que permite producir un texto infinito con un número finito de elementos existe desde hace milenios, es el alfabeto. Con el número limitado de letras de un alfabeto se pueden producir miles de millones de textos, y eso es exactamente lo que se ha hecho desde el viejo Homero hasta nuestros días. Voy a referirme... ¿Cuánto me queda? No, bien. Okay. Voy a hablarles a continuación un poco de un autor que puede no ser muy conocido por ustedes, es Stanislaw Zuleta. Stanislaw Zuleta es un intelectual, un académico de mi generación, un hombre de una inteligencia absolutamente fascinante, un hombre demoledoramente crítico. Yo tuve el privilegio de haber visto a alguno de los auditorios de la Universidad de Antioquia a reventar, ¿sí? de jóvenes estudiantes, aquellos que vivimos, pues, digamos, el entusiasmo de la Revolución Cubana, a reventar, escuchando a Stanislaw Zuleta hablando de Nietzsche, hablándonos de Marx, hablándonos de Freud, ¿no es cierto?
Y las lecciones de Stanislao Zuleta eran cómo leer, ¿no es cierto? Cómo leer a Nietzsche, cómo leer a Marx, ¿no es cierto? Veamos, dice, al poner el acento sobre la interpretación, dice, Nietzsche rechaza toda concepción naturalista o instrumentalista de la lectura. Dice, leer no es recibir, consumir, adquirir. Dice, leer es trabajar. Que leer es trabajar quiere decir ante todo que no hay un tal código común al que hayan sido traducidas las significaciones que luego vamos a descifrar. El texto produce su propio código por las relaciones que establece entre sus signos. Dice Zuleta, dice, no hay autores fáciles, lo que hay son lectores fáciles, que leen con facilidad porque no saben que no están entendiendo. Toda lectura es ardua y es un trabajo de interpretación. Dice Zuleta, hay que dejarse afectar, perturbar, trastornar por un texto del que uno todavía no puede dar cuenta, pero que ya lo conmueve. Hay que ser capaz de habitar largamente en él antes de poder hablar de él. Así como téngase mala o buena vista, hay que mirar desde alguna parte. Asimismo hay que leer desde alguna parte, desde alguna perspectiva. ¿Y cuál es esa perspectiva? Dice Zuleta. ¿Cuál es la perspectiva para leer? Dice, esta perspectiva tiene que ser una pregunta aún no contestada, que trabaja en nosotros y sobre la cual nosotros trabajamos con una escritura. Alberto Manguel, como les decía, es el autor de Una historia de la lectura, ¿sí? Un texto extraordinario. Cuenta Manguel, ¿sí? Mire una historia que cuenta Manguel, dice, Richard de Bury era el obispo, tesorero y canciller de Eduardo II, pues un rey inglés del siglo XIII-XIV. Este obispo había coleccionado libros con pasión, dice, tenía, según se contaba, más libros que todos los demás obispos de Inglaterra juntos, y eran tantos los libros que se apilaban en torno a su cama que resultaba prácticamente imposible moverse por su dormitorio sin pisarlos. Escribió este obispo, dice, en los libros hallo a los muertos como si estuvieran vivos. En los libros preveo las cosas que sucederán. En los libros se ponen en marcha asuntos de guerra. De los libros surgen las leyes de la paz. Toda la gloria del mundo quedaría enterrada en el olvido si Dios no hubiera proporcionado a los mortales el remedio de los libros. Virginia Woolf escribió, siendo muy joven, lo siguiente. He soñado a veces que cuando amanezca el día del juicio y los grandes conquistadores y abogados y juristas y gobernantes se acerquen para recibir su recompensa, coronas, laureles, sus nombres tallados de manera indeleble en mármol imperecedero, el Dios Todopoderoso se volverá hacia Pedro y dirá, no sin cierta envidia, cuando nos vea venir con nuestros libros bajo el brazo, dirá Dios, mira, esos no necesitan recompensa, no tenemos nada que darles, les gustaba leer. Para Whitman, qué pena. Bueno, estamos en Manguel. Sí. Para Walt Whitman, sí, texto, autor, lector y mundo se reflejaban mutuamente en el acto de leer, acto cuyo significado él ampliaba hasta abarcar toda actividad humana y también el universo en el que todo ocurría. Se diría que Whitman buscó toda su vida llegar a comprender y a definir el acto de leer. Hay una cosa muy hermosa que yo quería mostrarles de Whitman, ¿sí? Dice, para Whitman el mundo exterior era una glosa de sus escritos, miren qué hermoso. ¿Sí? En la edición de 1860 de Hojas de Hierba escribió, dice, camarada, esto no es un libro, quien lo toca, toca a un hombre, es de noche, estamos aquí solos, es a mí a quien sostienes y tú a quien yo sostengo, salto desde las páginas a tus brazos, la muerte me inspira.
decir que, estoy hablándoles de Manguel, ¿sí? Decir que el autor es un lector, o un lector, un autor, ver un libro como un ser humano, o un ser humano como un libro, describir el mundo como texto, o un texto como el mundo, son maneras de nombrar el arte de ser lector. Los seres humanos, hechos a imagen de Dios, son también libros que se han de leer. Leemos expresiones en un rostro, seguimos los gestos del amado como si fuese un libro abierto. Miren este fragmentico de Shakespeare, de Macbeth, dice: tu rostro, mi señor, le dice Lady Macbeth a su marido, tu rostro es como un libro en el que los hombres pueden leer cosas extrañas. Sí. Bueno, finalmente, en un ensayo sobre el arte de estudiar, el erudito inglés del siglo XVI, Francis Bacon, expresa, miren qué interesante esto, algunos libros hay que saborearlos, otros hay que tragárselos, y unos pocos hay que masticarlos y digerirlos. La reina Isabel I utilizó esta metáfora gastronómica para describir sus lecturas devotas. Dice: me adentro muchas veces por los agradables campos de las Sagradas Escrituras, donde recojo las buenas hierbas verdes de las frases, me las como al leerlas, las mastico al reflexionar, hasta que finalmente las deposito en el asiento de la memoria, de manera que advierta menos la amargura de esta vida miserable. Voy a terminar con algunos apuntes de Henry Miller. No sé si lo han leído, pero también es un autor seductor, fascinante, y fue además un gran lector. Sí. A propósito, pues nosotros que trabajamos el tema de la escritura, mire, detrás de todo escritor, todo buen escritor, hay un gran lector. ¿Sí? Un gran lector. No necesariamente lo contrario, es decir, hay muchos buenos lectores que no son escritores, pero todo buen escritor es un gran lector. ¿Sí? Dice, estos son algunos apuntes de un texto de Miller, se llama Los libros en mi vida. Dice Miller: y si bien a primera vista la lectura podrá no parecer un acto de creación, en un sentido profundo lo es. Sin el lector entusiasta, que en realidad es el equivalente del autor y muchas veces su más secreto rival, el libro moriría. Vivían y me hablaban. Esto es lo más sencillo y elocuente que podría decir de los autores que me han acompañado a través de los años. Vivían y me hablaban. ¿Sí? No es extraño decir esto si consideramos que en los libros tratamos con signos y símbolos. Miren esto. Durante un año entero viví con Hans Castorp, de la montaña mágica de Thomas Mann. Viví con él como persona viviente, como hermano de sangre. ¿Sí? Mirando retrospectivamente mis días en la biblioteca, curioso que no recuerde mi primera visita a una biblioteca, los comparo con los días que pasa el opiómano en su pequeña celda. Acudía regularmente en busca de mi dosis y la obtenía. Muchas veces leía al azar cualquier libro que llegase a mi poder. Yo concluiría mi intervención con una especie de conclusión breve, ¿no es cierto? Dice, el reto que tenemos como maestros e investigadores es encontrar la forma, el camino, las estrategias para formar en el marco de la alfabetización digital esos lectores que nos revelan autores como Proust, Borges, Miller, etc. Muchas gracias. Muy buenos días para todos y todas. Buenos días, profesor Octavio. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se altera la galaxia de Gutenberg en el nuevo contexto hipermedial? No, pues, ¿cómo se altera la galaxia de Gutenberg en el nuevo contexto hipermedial? No sé. No, pues me corchó.
Ay, no te... Ah. Ah. A ver, por eso, ¿por qué? Sí, ¿por qué no nos explicitas un poco más la pregunta? Sí. Bueno, cuando hago alusión a la galaxia de Gutenberg, es a todo ese universo de lo impreso, de la imprenta, de esa lectura jocosa que teníamos al dilucidar en un libro, al transmutar, etcétera. ¿Cómo es alterada esa transmutación de ese universo de lo escrito a un universo ya de lo hipertextual? A partir de esas referencias que usted hace, de toda esa lectura casi que epistemológica de lo que es lo escrito y la lectura en sí. Ah, bueno. Es decir, ya me tranquiliza un poquito. Sí. A ver, pues es casi que un lugar común decir que estas nuevas tecnologías están transformando sustancialmente las formas como escribimos, ¿no es cierto? Y como leemos, ¿no es cierto? Digamos, no es lo mismo, pues, leer, ¿no es cierto?, un documento, un texto hipermedial, pues, donde tenemos una estructura de múltiples enlaces que nos pueden conectar a muchos otros textos, no solamente alfabéticos, ¿no es cierto? Es decir, es un hecho que es una experiencia de lectura muy distinta. Yo creo que estamos todavía necesitados de entender con mayor precisión como qué es lo que pasa allí, pero saben pues que además hay abundante literatura, ¿no es cierto?, investigaciones que han indagado pues si se comprende mejor, si se recuerda mejor un texto hipertextual que un texto impreso, ¿no es cierto? Nosotros mismos pues hemos hecho trabajos, experiencias en las cuales hemos ofrecido la oportunidad, particularmente a niños, nosotros investigamos mucho pues con niños de educación básica, les hemos dado la oportunidad de que produzcan textos usando algunas herramientas hipermediales, ¿no es cierto? Y hemos encontrado pues hallazgos a veces pues sorprendentes, ¿no es cierto?, que muchas veces pues van en contravía como las expectativas que teníamos, ¿no es cierto? Pero en algunos casos hemos visto, por ejemplo, que se logran mejores aprendizajes, mejores niveles de recuerdo, otras veces no, ¿no es cierto? Lo que sí hemos podido nosotros con alguna certeza encontrar es que la experiencia de escribir con estas nuevas herramientas, en estos formatos, resulta bastante gratificante, despierta mucho entusiasmo en los niños. Hemos visto que ellos, pues, cuando tienen la oportunidad de crear estos textos utilizando fotografías, clips de video, ¿no es cierto?, animacioncitas y cosas, disfrutan mucho esa experiencia de la escritura multimodal, ¿no es cierto? Eso, digamos, son evidencias que nosotros hemos podido recoger. No sé qué más te podría decir sobre eso. Muy buenos días. Mi nombre es Franklin Robledo Mosquera, profesor de la institución Santo Domingo Sabio de la ciudad de Quito. La pregunta va dirigida en el sentido que como nosotros prácticamente somos, si se puede utilizar el término, unos mutantes digitales y estamos en una era de nativos digitales, y con esa reflexión de la lectura que usted nos ha hecho a través del tiempo, ¿cómo haremos para combinar esos dos épocas, si se puede llamar así, dos épocas, entre los nativos digitales que han abandonado esas prácticas de lectura física y únicamente se han dedicado, como decía usted ayer, a la feria del pegado y el cortado?
A ver, yo creo que es importante señalar algo, y es que pues nuestra sociedad no se caracteriza precisamente porque tengamos hábitos de lectura envidiables, ¿no es cierto? Cuando ustedes leen las estadísticas que se manejan aquí sobre los libros que leemos anualmente, etcétera, son preocupantes, de manera que pues, el problema de que leamos poco, el problema de que las habilidades lectoras de nuestros jóvenes no sean las deseadas, que lo vemos en los resultados de las pruebas que permanentemente están respondiendo los estudiantes, pues es preocupante. Es decir, ahora, lo que yo he tratado de proponer, ¿no es cierto?, es que aún en estos contextos digitales, ¿no es cierto?, aún pensando en estas propuestas de alfabetización digital, nosotros no olvidemos el valor que tiene la lectura, ¿no es cierto? Y yo no tendría, digamos, la fórmula, la respuesta. Yo lo que hacía era una reflexión, ¿no es cierto?, por lo menos para sensibilizarlos sobre la importancia que tiene la lectura, pero además sobre los riesgos. Fíjense que yo invertí un buen tiempo de la conferencia hablando pues de resultados de investigaciones que nos mostraban los peligros, ¿no es cierto?, cómo se está perdiendo. Es decir, hay evidencias de que no estamos leyendo en Internet, ¿sí?, que es una lectura somera, superficial, etcétera. Entonces, lo que yo quiero es expresar, mira, que hay un asunto que tiene que preocuparnos a nosotros como docentes, pero el cómo hacer eso es un reto que tenemos, ¿no es cierto? Pero el comienzo de las cosas siempre es pues, poder pensar en ellas, ¿no es cierto?, y pensar con alguna seriedad, con alguna hondura en este asunto. Ahora, a mí esto está también relacionado con una preocupación que a mí me ha asaltado hace mucho tiempo, gracias, y es que, yo no sé si en otros países, pero a veces yo veo que aquí le estamos haciendo mucho ruido al tema de la llegada de las tecnologías a la escuela. Yo estoy convencido de que así le demos una tableta a todos los niños de escuelas rurales, urbanas, eso no va a mejorar la calidad de la educación, ¿sí?, en sí mismo. No, lo que la va a mejorar es qué vamos a hacer con eso, ¿no es cierto? Es decir, cómo la vamos a usar para fomentar la lectura, para aprender matemáticas, para aprender ciencias, ¿no es cierto?, para aprender valores, para aprender a ser mejores ciudadanos. Y yo creo que a mí, aún en gobernantes inteligentes que tenemos nosotros, a veces me parece que se agotan ahí, ¿no es cierto?, haciendo edificios bonitos, laboratorios, pero el tema, digamos, de la formación del maestro me parece que necesita más oxígeno y más calidad. Un maestro, tenemos que invertir mucho tiempo en que los docentes de todas las áreas puedan apropiarse, es decir, a ver, yo enseño física, ¿no es cierto?, a ver, qué recursos encuentro en Internet, cómo puedo usar una simulación, ¿no es cierto?, para que los estudiantes entiendan mejor, digamos, un concepto, una teoría. Eso es lo que hay que hacer, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo yo pues insertar estos dispositivos en propuestas didácticas que sean más seductoras para esos jóvenes, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo hacer que el aprendizaje sea una experiencia más feliz, más interesante usando esto? Esa es la búsqueda que hay que hacer, ¿no es cierto? Pero me preocupa de verdad eso, ¿no es cierto? Que aquí sean puras estadísticas, ¿no es cierto?, de cuántos computadores hay por aula, y no, el asunto de fondo no tiene el énfasis, es decir, no nos estamos ocupando de lo esencial del asunto. Ese es como mi tema. Sí, buenos días. Primero que todo, agradecerle su conferencia. Muy interesante la parte de que hizo la antología de los autores sobre la cuestión de la lectura. Y hay una parte, por ejemplo, en los medios sociales, una frase, una expresión, el hola que hace, hola, O-A-L-A, con K. Varios autores, incluso García Márquez, Fernando Vallejo, han propuesto una remodelación o una revisión del lenguaje o la forma de escritura, de proponer, de hacer una revolución. ¿En qué sentido está usted de acuerdo en que para lograr de pronto esa alfabetización en la generación de ahora,
sea necesario analizar y ver si es pertinente esa utilización o simplemente utilizarlo como, es decir, corregir esa forma de escritura que hay ahora mismo. Si está de acuerdo en que se deba incorporar o hacer la revolución del cambio de la escritura como parte de la evolución que ha tenido la escritura en los tiempos, o simplemente mantener esa forma tradicional frente a los jóvenes. Sí. Por supuesto, ¿no es cierto? Yo pienso que estas tecnologías pueden ser herramientas extraordinarias, aún para la escritura, ¿no es cierto? Yo me acuerdo mucho cuando García Márquez compró el primer computador. Eso fue una entrevista que publicó El Tiempo hace muchos años. Y él lo decía: a esto no hay que hacerle tanto ruido, ¿no es cierto? Pues claro, es muy cómodo pues, escribir, pero esto no me hace mejor escritor, ¿no es cierto? Entonces no podemos sucumbir a ese espejismo, ¿no es cierto? Que porque escribamos en un computador vamos a escribir mejor, ¿no? Escribir es un asunto que tiene que ver con, digamos, con la cultura, con la imaginación, con el dominio de la lengua, ¿sí? Con la capacidad de ver el mundo de otra manera, ¿no es cierto? De sentir, de soñar. Eso es lo que determina el ser capaces de escribir, no la herramienta. Ahora, me parece que estas cosas facilitan enormemente la tarea de escribir, ¿no es cierto? El hecho de que yo pueda, pues, fácilmente modificar un texto, ¿no es cierto? Ir guardando esas versiones anteriores, ¿no es cierto? Mover un párrafo de un lugar a otro, poder consultar en línea diccionarios, eso me parece maravilloso, ¿no es cierto? Yo creo que hay grandes ayudas, pero yo creo que la esencia de la escritura, el problema de la escritura, ¿no es cierto?, como capacidad creativa, ¿no es cierto?, asociada al ser capaz de arrancarle al lenguaje, digamos, resonancias, significaciones inusitadas, secretas, pues todo eso no lo resuelve el computador, ¿no es cierto? Ahora, por supuesto que hay otras cosas muy interesantes. A mí, por ejemplo, me parece que el tema de la escritura multimodal como les decía ahora, es muy seductor, ¿no es cierto?, para los jóvenes, y yo creo que ahí hay, pues, yo no sé si eso será otro género de escritura o no, ¿no es cierto? Yo sé que algunas editoriales ya han empezado a publicar algo que llaman books, con B pequeña, que son libros que tienen incrustados videos, segmentos de videos. Yo creo que eso es una experiencia interesante, me parece que hay que abrirles un lugar, ¿no es cierto?, en la escuela a ese tipo de géneros, a ese tipo de cosas. Los maestros tenemos que tratar de entender estas cosas, experimentarlas, ¿no es cierto?, ver pues, cómo las acogen los estudiantes, qué desarrollos, qué efectos tienen, ¿no es cierto? Yo creo que hay que estar muy atentos a estas cosas nuevas. Hola. Profesor Octavio, ¿cuál es la experiencia de lectura que ha acompañado de manera más profunda su existencia? La experiencia. Pues, yo pienso que toda la vida he podido disfrutar mucho la lectura, y por supuesto que me hubiera gustado leer mucho más y leer muchos más autores. Espero que la vida me dé en estos últimos años como espacios y tiempos para poder leer cosas que no leí, digamos, en mi juventud. Pero me encanta leer, sí. Buenos días, soy Alejandro Rodríguez de la Universidad Central. Básicamente la pregunta es, hay un gran modelo de lectura, o digamos que unas grandes formas para iniciar en la lectura, y es como llevar hacia lectura de goce, donde hay un disfrute entre el sujeto y el objeto leído. Pero curiosamente, y pues afortunadamente sus referencias en un momento fueron referencias de estudios en neurocognición, y muestran cómo ese goce se convierte en un goce fragmentario. Entonces yo voy pasando por pequeños fragmentos de texto en una página, 4 segundos, 10 segundos, menos de 2 minutos con una página, y parece que el goce es el imperativo. Pero ¿qué pasa con la
formación de un pensamiento mucho más complejo. ¿Qué pasa con que un estudiante en algún momento deje de ser un estudiante y sea un autor de la capacidad de un Humberto Eco, de un Saussure, de un Charles Sanders Peirce? ¿Cómo llegar de esa literatura o de esa experiencia del puro goce a una experiencia de un goce distinto, que sea de un goce de una estructura de un pensamiento mucho más formal, de un pensamiento lógico más profundo? Sí. Sí. A ver, me parece que es una preocupación pues muy legítima. Mira, yo, curiosamente, nosotros en un programa que tenemos en Medellín que se llama La Red de Escritores, hemos fomentado mucho lo que nosotros llamamos el género expositivo. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el tipo de textos que se usan, digamos, para fomentar la lectura son generalmente textos literarios, ¿no es cierto? Nosotros en ese proyecto hemos tratado de que los niños y los jóvenes de Medellín pues no solamente escriban textos literarios, digamos, narraciones breves, ¿no es cierto?, sino que hagan ensayos, ¿no es cierto?, que hagan textos académicos, por muchas razones, ¿no es cierto?, por la importancia que eso tiene en la formación académica posterior de un estudiante. Entonces, logramos que ellos sean capaces de reseñar, ¿no es cierto?, de parafrasear, de resumir, ¿no es cierto?, textos académicos, y ha sido una experiencia muy, muy gratificante, muy interesante el tratar de involucrar pues, los niños y los jóvenes en la lectura de textos que no sean pues, solo literarios, ¿no es cierto? Eso es una importante. Ahora, yo quiero como precisar algo, ¿no es cierto? Yo no tengo nada en contra de la lectura en Internet, ¿no es cierto? Yo creo que ahí, es decir, me parece además una cosa maravillosa, extraordinaria, el que tengamos acceso pues tan fácilmente a tanta información, no toda muy buena, pero eso, es decir, lo que a mí me preocupa es que, digamos, ese tipo de lectura esté socavando, ¿no es cierto?, esté devorando la posibilidad de otros lectores, que yo creo que es ese tipo de lectura la que nos ha permitido construir lo mejor de la civilización humana, ¿no es cierto? Yo a veces digo una cosa que puede ser un lugar común, sí, pero me parece que las grandes realizaciones de la civilización humana se hicieron sin computadores, ¿no es cierto? Es decir, es verdad, ¿sí? Yo creo que Newton, digamos que dicen que fue uno de los grandes científicos, pues, construyó, digamos, esa colosal obra científica pues, y cito ese ejemplo. Yo me pregunto si el mismo Einstein pues, fue usuario cotidiano de computadores, no creo, ¿no es cierto? Entonces, ese es como mi preocupación, ¿sí? Por esta parte de Central tenemos preguntas. Un momento mientras les entregamos el micrófono. Buenos días. Quisiera agradecerle ese viaje que nos hizo a través de la lectura. A pesar de que el simposio tiene la intención de alfabetizarnos, creo que también nos vuelve a alfabetizar en el sentido de un medio valioso que es la lectura. Y eso encuentro. Y a la vez mi pregunta va relacionada con lo siguiente, doctor. Los grandes autores, los grandes escritores han generado en sí un hábito que es el que transforma la vida y la existencia humana. Así como comemos, como soñamos, como nos vestimos, como nos bañamos, etcétera, etcétera, que son hábitos, la lectura debe ser un hábito. Y es un hábito cultural que nos inserta en un mundo muy diferente. Entonces mi pregunta va relacionada a lo siguiente. ¿Qué nuevos hábitos se deben generar a partir del docente de la institución para lograr combinar esa relación entre las TIC, la lectura, incluso el libro? Porque el libro no desaparece. Entonces, para mí, en el concepto es que si no formamos nuevos hábitos, no transformamos nada. Sin hábitos no hay transformación.
Esa es mi pregunta. ¿Qué nuevos hábitos sugiere de acuerdo a la experiencia de lo que usted ha hecho y realizado en sus investigaciones? A ver, me parece que esa es una construcción en la que estamos, ¿no es cierto? Y sobre ese asunto habrá mucho pues que aprender, ¿no es cierto? Mucho que… Ahora, a mí me parece importante precisar también algo, y es que, a ver, lo valioso del libro no es su materialidad, ¿no es cierto? A pesar de la belleza que tienen los libros, ¿no es cierto? Lo valioso de los libros es su contenido, ¿no es cierto? Sus ideas, las historias, los relatos, lo que allí nos dicen, ¿no es cierto? Entonces, no podemos tampoco equivocarnos en ese sentido. Yo pienso que un dispositivo como una tableta, igual me permite a mí formar ese lector del que yo he hablado, ¿no es cierto? Es decir, cuando Proust o Borges hablan del libro, yo pienso que igual hablarían de la tableta, porque ellos están hablando como del contenido, ¿no es cierto? Esto te lo digo porque me parece que cualquier precepto, ¿no es cierto?, cualquier orientación que tú encuentres en la literatura, ¿no es cierto?, sobre cómo formar buenos lectores de libros impresos, igualmente nos puede servir para formar buenos lectores de textos digitales, porque recuerden que el asunto no es el libro, no es esa materialidad pues sobre la cual tenemos una gran valoración y amamos tanto, que es el libro de papel. No, lo interesante es esos pensamientos que hay, esas ideas. Eso está también en el texto digital. Entonces yo creo que podemos, por supuesto, de una manera atenta, crítica, sensible, mirar de qué manera todas aquellas cosas que sabemos de cómo motivar, de cómo fomentar la lectura, también podemos hacerla usando este tipo de soportes digitales. ¿Sí? Bien, por el tema de agenda nos queda espacio para 3 preguntas más. Por este lugar tenemos una. Adelante. Buenos días. Más que una pregunta para el doctor Octavio, es una reflexión a manera de pregunta para todos, partiendo de una realidad, una preocupación, y es que nuestras instituciones educativas, en el contexto donde están, nuestros padres de familia no tienen el libro dentro de su canasta familiar. No tienen el libro. Para ellos es más prioritario la papeleta de café que el libro. Entonces la institución hoy día tiene que ver cómo va a extender el libro a las familias, cómo llevar también la maleta viajera a las casas, cómo leerle a los padres y volverlos a enamorar de la lectura. La reflexión mía para todos aquí, con todo respeto, es que pensemos cuál es el tema de nuestras salas de profesores, de qué estamos hablando los profesores. Compañero me decía en estos días que da pereza llegar a la sala de profesor porque estamos hablando de Ésica, Yambal y Aibón. Nosotros no hablamos de más nada. Entonces yo creo que esta es una oportunidad preciosa. Este ejercicio de hoy es emocionante. A mí se me erizaba la piel, es hermoso, es recordar lo bello que es leer y que leer nos cambia la vida. Pero eso lo hemos perdido en el trajinar de nuestra vida docente, porque hablamos de cosas triviales, sin sentido, ¿verdad? Cosas que… Y los alumnos nos están viendo conversar sobre eso, sobre la moda, sobre lo último, a pesar de tener toda la tecnología sobre nuestro escritorio. Nosotros mismos, en nuestra esencia, hemos perdido el tema de conversación. Y lo otro es que aquellos docentes que sí leen, ¿qué hacen con lo que leen? ¿Qué hacemos con lo que leemos? No lo guardamos, nos hemos vuelto egoístas del conocimiento, no compartimos los textos, no compartimos los libros, algunos por temor a que nos etiqueten como los apirris, los nerds, los más regalados, los que más leen, porque todo eso es una cultura que nos marca, nos limita. Entonces, más que una pregunta para el doctor que nos ha sensibilizado hoy en ese sentido, es para todos nosotros. ¿Qué estamos haciendo con lo que leemos y de qué estamos hablando? Porque nuestros estudiantes y nuestros padres nos están escuchando. Gracias. Por este lado está el micrófono, adelante. Buenos días, mi nombre es Erika Herrera. Le agradezco mucho por la charla que nos ha dado hoy, que ha sido muy interesante, y a mí personalmente me ha impactado una parte con respecto a los cambios neurológicos que estamos viviendo con relación a la lectura de medios, pues de todo lo que hay en el ciberespacio. Mi pregunta tiene que ver con el desarrollo de hábitos lectores,
y los peligros de la lectura en el del ciberespacio. Si una persona tiene un hábito lector desarrollado, es un lector de libros impresos o digitales, porque una persona que lee libros no tiene preocupación, no tiene mayor problema con acceder a los digitales. De hecho, cargar en una maleta 20 libros es muy complicado, pero cargar un iPad con 1000 libros es maravilloso para un lector. Pero esta persona que desarrolla hábitos y empieza a leer páginas y se vuelve un lector asiduo de todo lo que hay en el ciberespacio, no tiene mayor problema de los cambios porque ya tiene una base, un hábito lector desarrollado. Pero ¿qué pasa con estos chicos que nosotros tenemos en el aula que básicamente no son capaces de leer más de 2 páginas porque precisamente su hábito de lectura está basado en el ciberespacio, que se demora, lo que habíamos dicho en toda la charla anterior, lo que había dicho usted sobre la inmediatez, la facilidad, la falta de profundidad? Es posible que si yo hago hábitos lectores y leo, hago cambios neurológicos, pero es posible revertirlo, o sea, es posible a partir de ese hábito, digamos, facilista que tiene y superficial que tiene el estudiante, yo puedo pasar a desarrollarle hábitos que le permitan leer más de 2 páginas, que le permitan acceder a una novela, que le permitan asimilar y tener una mayor profundidad, trabajar más, porque el texto, el libro exige más trabajo. Es posible pasar a hacer el efecto contrario, revertir el efecto neurológico de pasar de la inmediatez a la profundidad. Bueno, ese es precisamente el reto que yo he enunciado aquí, ¿no es cierto? Y que no es fácil. Es decir, primero, decíamos ahora que tal vez lo primero, si un docente quiere fomentar la lectura, lo primero que tiene que hacer es mostrar que es un buen lector, que él mismo es un buen lector, ¿no es cierto? Ahora, pues como dicen, digamos, todos estos investigadores sobre la maleabilidad del cerebro, pues que sí, yo estoy seguro, ¿no es cierto?, que una forma de neutralizar esas cosas es volviendo pues a dejarnos atrapar por la lectura, digamos, esa lectura tranquila, reflexiva, en la que hacemos miles de asociaciones con lo que hemos sentido, vivido, soñado, ¿cierto? Ahora, ¿cómo rescatar eso? Yo decía, tampoco pues vamos aquí a idealizar digamos, la situación contraria. Yo les decía, por lo menos en el caso de Colombia, yo creo que nosotros no somos grandes lectores, ¿no es cierto? Ni las habilidades que se pueden observar a través de los resultados de las pruebas muestran, digamos, una extraordinaria capacidad de comprensión lectora. Eso no es cierto, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que yo les decía hace un momento, el problema, pues para mí el problema esencial no es el soporte mismo. Yo creo que estos medios nos facilitan mucho cosas muy valiosas. Por ejemplo, la posibilidad de uno tener, es decir, irme yo a la playa con 300 libros en una tabletica, eso es una maravilla, ¿no es cierto? Pero, a ver, yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros, como docentes, es primero apropiarnos muy bien estas cosas, ¿no es cierto? Entenderlas primero nosotros y luego empezar a tratar de permear nuestra práctica docente en el área específica, ¿no es cierto?, con todos estos recursos, siempre con las siguientes premisas, ¿no es cierto? Nosotros decimos mucho rigor disciplinar, ¿no es cierto? Es decir, si yo no tengo un conocimiento actualizado de un tema, yo difícilmente voy a poder hacer una mediación interesante. Es decir, a mí los medios no me resuelven los vacíos conceptuales que tengan, ¿no es cierto? Entonces, lo primero es, nosotros tenemos que ser estudiosos, ¿no es cierto? Tenemos que estar pues, actualizándonos permanentemente en lo que tiene que ver con las disciplinas, ¿no es cierto?, con las áreas en las cuales nos desempeñamos. El otro tema importante tiene que ver con la didáctica, ¿no es cierto? Casi todas las áreas tienen una tradición didáctica muy rica, ¿no es cierto? Es decir, hay muy buena
literatura sobre didáctica de la literatura, ¿no es cierto?, sobre didáctica del lenguaje. Aquí tenemos al profesor Casani, que nos ha hecho un legado extraordinario, digamos, sobre cómo trabajar la escritura. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estudiar eso, es decir, a ver cómo enseñar la literatura, ¿no es cierto?, cómo enseñar la comunicación oral, la comunicación escrita. Si yo tengo eso, tengo, diría yo, el insumo más importante para luego pensar, a ver, cómo trabajo yo con los estudiantes usando un recurso de internet, o qué puedo proponerles para que hagan en esas tabletas, o yo qué sé. Pero ese es el primer tema, el asunto disciplinar, el asunto didáctico. También el asunto pedagógico, ¿no es cierto? Nosotros no podemos olvidar esa perspectiva de la pedagogía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en ese enfoque nosotros tenemos una noción clara de qué es aprender, ¿no es cierto? ¿Qué es aprender? Yo creo, cuando yo enseño, yo no puedo hacerlo de espaldas a un cierto conocimiento de cómo se aprende, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, pero también el asunto formativo, ¿no es cierto? Yo creo que la tarea esencial de la educación tiene que ver con la formación, ¿cierto? Es decir, formar seres humanos, ¿cierto? Formar seres humanos capaces de construir un proyecto de vida feliz, capaces de convivir con los demás, capaces de ayudar a construir una sociedad pacífica, una sociedad justa, capaces de relacionarse con la naturaleza, que introyecten los mejores valores de la sociedad, de la civilización. Eso es la tarea más importante que tiene que hacer un maestro. Y yo creo que un reto también muy importante es que aún el uso de estas tecnologías, de estos recursos, esté siempre iluminado, inspirado por estos asuntos esenciales de la educación y de la pedagogía. Al profesor Octavio Henao, muchísimas gracias, un fuerte aplauso para él.